por su participación hasta este punto. Estamos ya llegando a la recta final. Vamos a dedicar esta última hora para dedicar la primera mitad de ella a lo que es un tiempo de preguntas y respuestas. Estuve caminando alrededor del salón viendo lo que escribieron en el papel y logré resumir 4 áreas en particular que fueron las que más fueron repetitivas o recurrentes a lo largo de los 4 papeles, las 4 hojas. Entonces vamos a dedicar unos 15 minutos a hablar de esas 4 áreas y después 15 minutos para que ustedes puedan hacer preguntas que quizás todavía puedan tener acerca de lo que hemos hablado el día de hoy, específicamente en temas de plantación de iglesias, y al final entonces concluiremos con un tiempo de oración antes de ser despedidos. Así es que, bien, la primera área que escribieron en los papeles tiene que ver con la falta de compromiso de la membresía en las iglesias locales. Quizás eso se ha agudizado en medio de estos tiempos en los que estamos viviendo. Muchos que en otro tiempo quizás estaban comprometidos, ahora su dedicación o compromiso a la obra es menor. De hecho, que Lifeway Research publicó que uno de los retos mayores que los pastores que participaron en el estudio, son unos 1,200, están enfrentando hoy en día, es la falta de compromiso de parte de los miembros en las iglesias. Así es que, ¿qué le dirían a un pastor, plantador, líder, que está en esa situación y que ve eso como un reto para poder ejecutar las cosas de las que hemos hablado el día de hoy? Excelente, Winston. Hermanos, gracias por estar este día, gracias por su parte. Aquí tenemos un grupo variado que después vamos a identificar y reconocer, pero es todo parte de la obra de Dios. Jesús empezó sin ninguno comprometido, ¿no era así? 0. Empezó con en sí la fuerte visión al cual el Padre lo había enviado, pero el modelo de liderazgo que nos dio fue uno de cultivar discípulos y crecerlos en compromiso, porque ninguno de los 12 tenían el compromiso a lo que hoy conocemos como la Gran Comisión y el plantar iglesia y todo lo demás. Y cuando un Pedro de momento entusiasta sale de la barca y está dispuesto a seguirlo, ese Pedro después lo niega 3 años después. Entonces, qué tremendo. Hay etapas de crecimiento y después de COVID, yo digo, no nos asuste el COVID. O sea, físicamente, gloria a Dios que estamos en manos del Señor. Hay momentos, Juan 15, donde Dios quiere podar el árbol. Y gloria a Dios por lo que Dios ha puesto alrededor suyo. Y es asunto de recalibrar, reenfocar y a ver dónde lanzamos la visión de reino y de compromiso a Cristo absolutamente. Y es una visión creciente, ¿okay? No, tú y yo no estábamos siempre al mismo nivel de compromiso. Y por la gracia de Dios estamos aquí, donde Él fue creciéndonos. Pero no dejes de dar la visión a lo que Dios te ha llamado bíblicamente, de esa gran comisión que vamos a hablar, de seguir a Cristo. Y eso en una palabra es discipulado, después podemos desarrollarla más, pero por eso Jesús habló en la gran comisión de hacer discípulos. No es el programa, a ver qué 3 puntos les enseñamos, le desarrolló el corazón de compromiso a esos discípulos. Y los 12 le abandonaron, o los 11, uno le traicionó, los 11 abandonaron, pero estaba el ADN de entender, de comprometerse a Jesús el Señor, y Dios siguió usando ese compromiso para lograr lo que ellos no se imaginaban que iban a hacer. Y ni tú ni yo nos imaginábamos a lo que Dios nos iba a llamar y iba a hacer hace 10 o 20 o 30 años atrás. Pero Dios nos ha mantenido. Así que no te desanimes con la falta de compromiso. Enfoca en el que Dios pone a tu lado orando, invirtiendo en un grupo y desarrollando esos compromisos. Y hay que desarrollar. ¿Alguno dejará? Sí lo dejará. Pero por lo menos desarrolla, no te dé temor desafiar a compromiso al próximo nivel a un grupo de discípulos. Después vamos a hablar a qué desarrollarlo, porque es a la agenda de Dios, no es mi agenda, es a la gran comisión. Yo creo que Winston dijo hace un ratito atrás, si lo voy a poner delante, que el Espíritu Santo es quien santifica y nosotros tenemos que ir a la dirección del Espíritu de Dios. Y yo creo que a veces por la necesidad de trabajo, de gente y todo eso, queremos empujar gente a hacer cosas que ellos no están ahí todavía. Esto es un maratón, esto no es una carrera a corto plazo. Y tenemos que pastorear a la gente, y yo estoy hablando ahora a los pastores, tenemos que pastorear a la gente en donde están
y llevarlo de gloria en gloria, a crecer más y más. Así que es tener paciencia, amando a la gente, y en el tiempo del Señor ellos van a levantarse de allí. Mi esposa me escribió en un momento y está discipulando una joven y está frustrada porque la chica no avanza. Y dijo, siempre falta, siempre esto. Tenemos un compromiso y no vino. Y ¿sabes? Ella estaba bien frustrada. Yo le dije, mi amor, nuestra tarea como creyentes es amarla y tratarla, entender su inmadurez y ir llevándola poco a poco, poco a poco. Así que yo sé que esto no es quizá lo que todo el mundo quería escuchar, pero la realidad, esto es un maratón y tenemos que tener paciencia y trabajar con lo que Dios nos ha dado. Amén, amén. Muchas gracias, hermanos. Otra área que también tiene que ver con compromiso, pero más allá de compromiso, tiene que ver con falta de visión, es con relación a la gran comisión. Específicamente hablando la ausencia de celo evangelístico y un compromiso con un componente que es esencial de la gran comisión, que es enseñarles a guardar todas las cosas que Él nos ha mandado, es decir, discipulado, intencional. Un reto que se repitió fue nuevamente falta de visión de gran comisión, falta de celo evangelístico, falta de intencionalidad en el discipulado. Ese es un reto que hace difícil el que podamos ver una multiplicación o plantación de iglesias. ¿Qué le dirían a alguien que ve eso en su contexto y a la vez lo entiende como un reto, un desafío? Bueno, yo hablo de mi iglesia local. Yo creo que todos tenemos ese mismo problema. Lo que yo he hecho es crear oportunidades para evangelizar. Y cuando digo crear oportunidades es trabajar para que los perdidos se pueden ser alcanzables. Y nosotros en nuestra iglesia decidimos irnos a hacer una clínica, banco de alimentos, y crear ese como un medio para que la gente aprendan cómo evangelizar, para que ellos evangelicen en sus lugares. No es el fin, pero es un medio que hemos creado para ayudar a la iglesia a tener éxito en la evangelización. Otra cosa que también nosotros creamos en nuestra iglesia era algo que conocemos como hospitalidad. Y creamos unos grupos donde cuando una visita viene a la iglesia, este grupo va a invitar a esa persona o a su casa o lo va a invitar a un sitio a comer y ahí va a hablar sobre la iglesia y en esa conversación hablar del evangelio. Entonces tenemos uno que es fuerte en evangelismo y otro que es bueno con gente. Y los ponemos juntos como equipo y ellos están haciendo esa tarea. Otra vez, es intencional. Yo tengo que hacer una evaluación de todos los hermanos que tengo en la iglesia y ver, este tiene esta fortaleza, yo lo voy a emparejar con esta otra persona y ellos van a trabajar juntos para que este que es débil en evangelización vea este que es bueno e ir imitando a esa persona. Y que requiere mucho trabajo, quizás más trabajo de lo que ustedes quieren, pero esto es intencional. Nosotros tenemos que crear oportunidades para que evangelicen. Ustedes saben, generalmente la gente no van a hacerlo a solas. No tiene la iniciativa de hacerlo. Pero nosotros tenemos que crear esas oportunidades para ellos hacerlo. La Gran Comisión, aunque es una palabra que aparentemente es conocida para todos nosotros, nos quedaríamos fríos si pedimos a cada creyente, díganos qué es la Gran Comisión. Y no estoy hablando de recitar un versículo, estoy hablando de cómo se vive y cómo se expresa y el compromiso de nuevo a vivirla. Entonces el modelo de iglesia local, los modelos que damos es clave, porque la gente va a contagiarse más de lo que es solamente sentarnos en una banca y darle información. Hay que discipularlos, pero ¿cómo ven en acción esa Gran Comisión? Y cómo Dios inquieta a creyente, porque creo que típicamente el que ha creído en Cristo quiere que otro conozca, cómo aprovechar eso para decir esas son las conexiones de ese primer amor. Cuando Jesús terminó los 3 años, le dio la Gran Comisión, vuelvo al ejemplo de ahorita, no era un programa para ellos. Él los llevó cuando ellos no tenían la vista espiritual y los ayudó a verlo a Él, a hacer, y en segundo lugar le desarrolló el corazón de compasión, yendo por los pueblos, por las aldeas, por las villas, lo fue poniendo a hacerla y eventualmente en esos 3 años vieron las oportunidades. ¿Cuál es el modelo correcto de evangelismo? ¿Cuál vamos a usar? ¿De Zaqueo, de mujer samaritana, el de Nicodemo? Lo que quiero decir es que Jesús le dio modelos variados.
pero se iba cumpliendo la misión. Y en medio de eso, cuando llega, obviamente, en forma teológica, después ya Pentecostés, el Espíritu Santo, que gloria a Dios, ya derramó y ya tenemos, pero ahora le toca vivir esa gran comisión. Y el espíritu de salir de la sinagoga, de ir, de continuamente estar donde Dios está obrando. Entonces, oren. Señor, ¿dónde estás obrando en mi comunidad? ¿Dónde son las oportunidades? Yo recuerdo una madre, una señora que hijo, y ella me dice, pastor, los viernes en la noche, yo llevo muchos años, era madre soltera, el esposo la había abandonado 2 años atrás, una fiel creyente, veo que muchas colegas de trabajo y de otras, los viernes en la noche no saben qué hacer, no van a ir de fiesta. Bueno, quiero hacer algo para ellas y algo para los hijos. Y uno de los ministerios más fuertes que tuvimos no fue un domingo a la mañana en aula, fue el viernes a la noche, el ministerio de Kids Night, donde ella usó eso como una expresión de ella muy particular, que fuimos apoyándole de gran comisión, donde se trabajaba con niños, eso creció, después con las madres, después con familias, y se creó una noche familiar y eventualmente viene la noche de 200, 300 familias reuniéndose eventualmente. Empezó con alguien que no era la líder de la iglesia de niños, pero ella quería alcanzar a sus compañeras. Entonces, busca donde Dios puede poner alguna semillita de alguien que está inquietando. Y a lo mejor por ahí nace un ministerio muy particular. Ahora, eso no quita enseñar la gran comisión, eso no quita desarrollar los planes de iglesia, eso no quita meterlo en los sistemas de la iglesia. Y para eso también hay que hacerlo, hay que celebrar lo que Dios está haciendo, hay que mostrar el camino, hay que predicar sobre eso, sí, hay que enseñar, hay que modelarlo y hay que ponerlo intencionalmente en expresiones de la iglesia. Todo eso es parte de la obra, pero a veces empieza con lo que Jesús dijo, ven y sígueme. Y con alguien que empieza a caminar contigo de a uno, de a dos. Un viejo pastor, y no viejo por edad, sino un mentor, me dijo, todo, puedes soñar con muchas cosas. Yo venía con todas las ideas de libros y de cosas, pero quiero saber, creo que tú lo dijiste, mi hermano, en la ciencia, quiero saber a qué 5 personas le has testificado en esta semana. Quiero saber a quién estás discipulando. Quiero saber con quién estás haciendo la gran comisión. Vamos a celebrar eso. Y eso fue muy importante para mí, lo que era la práctica de vivir la gran comisión. Amén, amén. Muchas gracias a Emanuel, a Julio. Un área adicional que es prevalente en estos tiempos y en nuestro contexto, especialmente del estado de la Florida, es el reto multigeneracional. Es decir, estamos hablando en este día de plantar iglesias en español para poder alcanzar a las comunidades que cada vez crecen más de hispanoparlantes a través de todo el estado. Pero, ¿cómo hacerlo? Plantar iglesias en español o que esté alcanzando a la primera generación de hispanos sin descuidar o teniendo en cuenta también a la segunda generación, a la luz de que quizás su idioma natal por haber nacido aquí es el inglés. ¿Cómo manejar esa tensión de una manera que sea efectiva? Yo me crié en una iglesia hispana, que le doy gracias a Dios por ella, pero recuerdo muy claramente las palabras en un día, un momento, no sé si tendría 8, 10, 11 años, no sé qué edad tendría, con otros amiguitos en la iglesia en un pasillo hablando, entre varios en inglés, y vino alguien con toda buena intención. Esto es una iglesia hispana, aquí se habla español, no se habla inglés. Y así fue. A niños que estaban en la iglesia, y a lo mejor, yo no voy a hablar de las motivaciones, el deseo, tantas cosas, pero eso me quedó bien marcado y grabado en varias maneras. Y lo tremendo es esto, hermanos. Gloria a Dios que podemos alcanzar y estamos viendo los números y hay que seguir. Pero ¿sabe usted que de todos los hispanos que estamos hablando en este país, de ese gran número que nos enseñó, 62.6 hoy, 1/3 es primera generación, 2/3 son la segunda, tercera y cuarta generación. Entonces, el reto que tenemos es, estamos llamados a cumplir la gran comisión con lo que Dios pone en nuestro ambiente. Y parte de eso es la familia. Y la familia hispana va a tener la primera, segunda, tercera generación. Entonces, si soy misionero, el misionero que va a cualquier lugar del mundo, tiene que trabajar en el contexto misionero. Tiene que trabajar en el idioma, en la cultura, etc. Ahora no quiere decir que eso se crea en un día. Porque hay misioneros que han ido antiguamente, un William Carey o cualquier otro, tenía que pasar años entendiendo el idioma. Y ese es el reto, porque toda cultura quiere retener no solo su idioma, su comida, ¿no es así? Queremos las buenas costumbres, las buenas comidas, asegurar que no se pierdan, y no hay nada de malo con eso, eso se celebra y se aprovecha. Eso es bonito en la hispanidad y en alcanzar. Pero parte de eso es, no hay amenaza en lo normal de que cambia cada generación.
Y lo que vamos a hacer es involucrarlos. Entonces, involucrarlos es desde niños hasta jóvenes. Si hace falta, clases bilingües, se hace. Hace falta obreros adecuados, obviamente. Y cada uno en su etapa. En el caso nuestro, lo empecé haciendo con jóvenes en una iglesia donde ya había lo normal. Y empezamos con clases a comunicar, maestros variados que pudieran compartir en eso, eventualmente adultos jóvenes, eventualmente servicios especiales los viernes a la noche, eventualmente eran etapas progresivas, eventualmente lo que era una vez al mes un servicio evangelístico en inglés, y eventualmente la iglesia se hizo una iglesia bilingüe, donde teníamos paralelamente en español y en inglés, grupos pequeños, todo. Eso no fue en un día. Y eso fue mostrando que había que alcanzar no solamente al hispano de segunda generación, empezamos a ver otras culturas en inglés, matrimonios mixtos, afroamericanos, caribeños empezaron a unirse y se fue creando una iglesia multicultural. No es en un día, hermano, y no es la pelea de la batalla del idioma, es el corazón, cómo desarrollamos y alcanzamos la familia entera. Y con ese amor, entonces empezamos a retraer un poquito los temores y decimos, gloria a Dios. Vamos a desarrollar en cada familia lo que quiera de su idioma, de su buena comida, de su buen desarrollo, pero en la iglesia vamos a asegurar que se discipulen, que conozcan a Cristo y se empiecen a involucrar en ministerio. Y creo que con esa mezcla podemos ir llevando a cabo multigeneraciones, multilingües. Aquellos que ya están en iglesia multicultural con la iglesia americana tienen una ventaja, obviamente, en cierto aspecto de trabajo, pero nunca le dé temor el concepto misionero de avanzar más allá de nuestra comodidad. Eso es clave, porque cuando nos quedamos, entonces nos quedamos perdiendo la oportunidad. Le empecé con aquel ejemplo. Hay dos buenas cosas. Yo le hablé de una iglesia que sí desarrolló, pero te puedo hablar de amigos o conocidos por 15 años, que por otros motivos, son motivos espirituales, pero hay una generación que se perdió, porque sí estaban en español un tiempo, pero no se discipularon, no entendían, no comprendieron. Entonces sí, comprenden a cierto nivel, pero no se le dio la atención que necesitaban en ese momento crítico de su vida. Entonces aprovechemos la oportunidad. Dios puede traerte a alguien. Hace falta líderes que sean espirituales, que desarrollen, que compartan. No solamente porque alguien habla inglés, hablan los jóvenes. No, hace falta gente comprometida. Pero en medio de ese ambiente, parte de nuestra Jerusalén, Judea y Samaria, las distintas culturas y áreas, es la multigeneraciones. Ora por eso y que Dios levante obreros en medio de ustedes. Y involucra, los jóvenes tienen mucha capacidad. No los lleve más allá de su nivel de ponerlos a todos. Ellos necesitan recibir, necesitan crecer, pero jóvenes, adultos jóvenes, matrimonios, involúcralos en toda la esfera esa. Y cuando empiece la oportunidad, no te dé temor. Y apoya a tu pastor en esas oportunidades si tú estás aquí como miembro también. Amén. Ustedes saben que Pablo, Bernabé y Esteban tienen algo en común. Los tres eran segunda y tercera generación. El apóstol Pablo era, por decirlo así, un hombre de segunda generación judío. Él posiblemente dominaba otro idioma que no era el arameo que se hablaba en Jerusalén, porque él era ciudadano romano. Y él quizá hablaba varios idiomas. Y entonces es interesante que uno ve que Dios usó dos hombres, segunda generación, para empezar las misiones organizadas con esos dos hombres. Así que yo creo que hay un valor grande en la iglesia local hispana con estos jóvenes o adultos, algunos de ellos, que son segunda y tercera generación. Yo no creo que hay una, como dicen en inglés, magic bullet. Yo no sé si hay una. Cada contexto es diferente, pero definitivamente tienen que hacer algo con ellos. Ellos tienen que ser discipulados. Ellos tienen que crecer. Ellos tienen que ser amados y tienen que ser enviados. Y quizá cosas que pueden hacer para ser más intencionales, envíalos a un viaje misionero en verano, por una semana o dos. Organiza algo. Yo como soy medio loco a veces, yo tengo los jóvenes que me voy a llevar de la iglesia, nos vamos a ir a Chicago este verano. Yo voy con un equipo de la iglesia y los voy a llevar para que ellos evangelicen. Y llevo 6 meses enseñándole a ellos el evangelio y ya 2 han venido a Cristo. Pero ellos no van allí a construir casa, a hacer otras cosas así que son buenas, no son malas. Yo los voy a llevar para que ellos evangelicen. Y ellos vean que como iglesia los amamos y apreciamos lo que ellos están haciendo. Yo creo que si ellos saben eso, ellos van a participar totalmente en la iglesia. Si ellos saben que la iglesia los ama y son apreciados y tienen valor
y queremos usarlos, ellos no se van, ellos van a querer quedarse allí, pero tenemos que hacer algo. Como sea, ustedes tienen que decidir eso en su iglesia local y en su contexto. Si es hacer 2 servicios, uno en inglés, uno en español, o tener un tiempo de discipulado para ellos en inglés, I don't know, eso ustedes tienen que decidirlo en su iglesia local. O como dijo hermano Manuel, si está en una iglesia americana, pues involucra a la iglesia americana para ayudarte con esta segunda y tercera generación. Pero dependiendo de su contexto, ustedes tienen que resolver eso inmediatamente. Así que perdona que no les di algo más sólido, pero lo que yo he visto es que no hay una, esta es la manera, esta es la manera que va a funcionar. Ustedes tienen que pastorear la iglesia, hablando a los pastores, tienen que pastorear la iglesia que donde Dios lo tiene, y vas a tener. No es que posiblemente tenga, es que si usted hace su trabajo, vas a tener jóvenes que hablan inglés. Así que va a hacer con ellos. Y la excusa de que no sé inglés, pues, a ver, yo tengo uno de los internos, tiene 72 años. Lo primero que yo le dije a él, si tú quieres ser efectivo aquí en este país, y él vino de Venezuela, yo le dije, tú tienes que aprender inglés. Y él me miró así, es que yo estoy viejo ya, ¿cómo voy a aprender inglés? Y yo le dije, yo no sé, tienen que resolverlo. Ese hombre se fue a una escuela, yo le ayudé a conseguir una escuela que enseña inglés, y ya él puede dar su prospectus totalmente en inglés. En 6 meses, él lo logró hacer. Así que yo le di las gracias porque ahora lo voy a usar a él, donde quiera que yo vaya, a decir a los pastores que si un hombre de 72 años puede aprender inglés, también ustedes pueden aprender inglés. Gracias, hermanos. Definitivamente, nuevamente, no hay 2 iglesias locales iguales. Para eso Dios puso a líderes que pudieran velar y cuidar sobre cada iglesia local y en base a su contexto poder navegar a través de cada uno de estos retos que hemos hablado y de los cuales aún no hablamos, que también fueron incluidos en las hojas. Gracias, Emanuel, gracias, Julio. Antes de concluir este tiempo de preguntas y respuestas, quisiéramos dedicar 10 minutos quizás quedaron algunas preguntas por hacer que pesan en su corazón y no quieren irse a casa sin que sean abordadas. Vamos a tomar 10 minutos para que ustedes puedan hacer estas preguntas, pero estas preguntas que ustedes van a hacer van a entrar solo bajo 3 categorías. Evangelismo y discipulado, desarrollo de líderes, plantación de iglesias. Eso es de lo que nosotros vamos a estar dialogando durante los próximos 10 minutos. Así es que si tiene una pregunta aparte de eso, entonces pues después al concluir podemos conversar, pero en este momento es de eso lo que vamos a enfocarnos. Adelante, hermano. La primera, plantación. Sí. Equipo plantador, lo que es el core team. Basado en su experiencia y lo que la palabra enseña, ¿cuál es la forma más práctica de abordar esta búsqueda del equipo plantador dentro de la iglesia local? Identificar, no sé, talentos, skills, se ve como la búsqueda de llenar posiciones o roles dentro de la plantación que se está uno imaginando, o parte desde los talentos de las personas que están disponibles. Bueno, yo primeramente debes hablar con tu pastor, porque él debe conocer a la gente. Entonces, a los que van a plantar, yo les digo, hablen conmigo. Usted puede llevar toda la iglesia si tú quieres. Yo lo único que pido es que hable conmigo. Y yo te voy a decir si esta persona sí o no, o qué destreza tiene que tú vas a tener que trabajar. Por ejemplo, uno dijo, quiero llevarme esta pareja. Yo le dije, mira, si tú quieres una pareja que te va a dar problemas constantemente, que te va a estar llamando a las 5 de la mañana y que no ha evangelizado a nadie, adelante, llévatelo. Pero yo recomiendo que lo deje aquí para que aprenda y le dé una alternativa. Llévate esta otra pareja que son hermanos que son líderes, que
Los dos trabajan juntos, trabajan bien. Es verdad que se me hace difícil perderlo, pero no son míos, son del Señor, así que te lo puedes llevar. Pero yo creo que en contestar tu pregunta, debe buscar gente que están activos en la iglesia local, de alguna manera. Y hacer una lista de gente que tú quisieras llevarte y habla con tu pastor, siéntate, mira, estos son algunos de los hombres que yo, si está bien, que yo quisiera llevar para mi core group. ¿Qué tú crees? Y puede ser que te dé dirección o te dé algunos otros mejores o te diga algo que tú no sabías de que te puede guardar de un error. Pero eso sería mi consejo para un core team, que hable primero con el pastor. Partiendo de la base de dos cosas. Número uno, plantación de iglesia, iglesias plantan iglesia. Entonces, sin asumir lo que acaba de decir mi hermano Julio, esa iglesia está orando y tiene un modelo para plantar, ¿verdad? Esa iglesia tiene su forma que va a hacerla y es apoyando esa visión, porque eso nace de la visión de Gran Comisión y discipulado que tiene esa iglesia local. Pero no quiero tampoco dejar de asumir lo que Jesús hizo. Oró por 12. ¿A quién Dios va a llamar? ¿A quién Dios va a llamar a este equipo para ser parte? Y puede ser que de talentos y dones, pero va a ser parte de ese compromiso y desarrollo. En segundo lugar, me pongo de acuerdo con lo que dijo Julio, porque uno reproduce lo que es. Entonces, ese primer grupo debe tener algo que va a poder tener de reproducción. No todo el mundo al mismo nivel, pero algo que va a poder dar en sentido espiritual, en sentido de cierta afinidad de desarrollo. Y no quiere decir que no hay otros que van de voluntarios, van de apoyo, pero el pastor de la iglesia va a saber mejor, cómo es. Y en el caso personal, cuando lo hicimos como iglesia en desarrollo, orábamos por donde Dios iba a abrir camino. ¿Quién eran las áreas donde Dios iba a poner? A veces geográficas, a veces familias. Y cuando Dios iba poniendo esa inquietud en área o en familia, con un modelo que teníamos de multiplicar y plantar, entonces sí, se iba armando el motivo de oración y al momento dado se hacía la invitación. Aquí tenemos próxima oportunidad misionera. Pero eso es después de todo un proceso discipular que había ya establecido en la iglesia. De madurez de membresía, compromiso a Cristo, disciplinas, madurez, desarrollo de ministerios, compromiso a misiones, y los que estaban en acción sabían que había oportunidad. Ahora, otros podían unirse a eso en voluntario. A veces pedíamos quién quiere dedicar un domingo al mes, o quién quiere dedicar 6 meses en esta obra, quién quiere dedicar un año irse, o quién quiere ir y regresar. Las oportunidades del modelo variaban. Pero sí que hay algo alineado y unido con lo que la iglesia, Dios le pone en su corazón, que está multiplicando y reproduciendo. Discípulos de Cristo. Amén. Gracias, hermanos. Tenemos tiempo para un par de preguntas más. ¿Alguien más? Adelante, hermano. En cuanto a la plantación de iglesias aquí dentro del país, ser indocumentada es un impedimento para plantar una iglesia. Si el pastor de tu iglesia te dice, bueno, tú puedes ir a tal lado a plantar una iglesia, ser indocumentado es un impedimento. Bueno, te puedo hablar de varios impedimentos que hay con eso. Una es, hay una legalidad que el pastor tiene que cumplir, como casar gente. Si tú no tienes, por lo menos en Oklahoma, yo no sé cómo funciona en Florida, pero en Oklahoma tú tienes que registrarte en el estado y te dan una licencia, un número, donde cuando vas a casar a alguien, ahí está el número que vas a poner y ellos validan por tu ordenación que tú puedes casar a la persona. Entonces, eso es un impedimento ahí. Otro es que la iglesia es un instituto legal y cuando estás haciendo el 501C3, si la persona no tiene seguro social, eso puede ser otro impedimento también. Hay ciertos impedimentos aquí en este país para alguien que es indocumentado, pero no hay impedimento para misiones. Así que hay una familia que está en mi iglesia, que Dios lo está llamando, y él es de Guatemala, y este país no puede plantar una iglesia. Yo le dije, ¿pero qué te impide volver a Guatemala y plantar una iglesia allá? Entonces va a pasar por la residencia y Dios mediante, él va a volver a su país y va a plantar una iglesia allá. Así que no hay impedimentos ahí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Que Dios lo trajo aquí para salvarlo, para capacitarlo y para que vaya a su país. ¿No cree que Guatemala necesita el evangelio? Entonces, ¿por qué no?
¿por qué no atrevernos a hacer ese tipo de cosas? Así que esa es la postura que yo he tomado. Pero no sé si eso ayuda. No quita el evangelio, no quita ser discípulo de Cristo, no quita el evangelismo, no quita el amor a Dios, nada se cuestiona de eso, ¿verdad? Gloria a Dios. No quita el llamamiento que Dios puede dar a un plantador. Gloria al Señor. Y a veces, recuerden, hablamos del plantador, pero es el equipo de plantadores. Entonces hay roles en ese equipo. Hay cosas funcionales como la que menciona mi hermano Pastor Julio, en cuanto al equipo, quien tiene ciertas responsabilidades legales, aún con lo que hacemos con SEND y todo lo demás de los trámites que hace falta. Pero en ese equipo hay un equipo que está ayudando a plantar una iglesia. Y gloria a Dios que ahí se desarrolle, que ahí puede haber responsabilidad. Pero sí vi, lo mismo que dice Julio, nosotros tuvimos por lo menos 12 o 13 casos a través de 20 años, 18 años de ministerio, donde hermanos regresaban a sus países, a veces queriendo, a veces Dios los enviaba, pero mi meta era en 5 años, lo más posible, discipular a gente y llevarlos al camino, que estaban comprometidos a misiones, donde quiera que Dios quería ponerlos. Y en eso, Dios nos permitió hacer viajes misioneros todos los años. Centroamérica, Suramérica, el Caribe, con hermanos que habían sentido el llamamiento, se habían desarrollado, habían ido, Dios lo había enviado, y por la gracia de Dios, ahí podíamos ir a orar, y eran misiones de la iglesia, eran apoyo. Entonces, eso puede ser parte de los misterios de Dios, cómo usa todos esos movimientos. No digo que todo el mundo va a terminar en otro lugar, pero sí, aún a través de lo que hacemos con IMB, se dice, parte de lo que se quiere es que aquellos que Dios trae a este país, gloria a Dios, pero no estamos aquí para el sueño americano, estamos aquí para el sueño de Dios. Amén. Ver Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el fin del mundo. Amén. Y antes de echar raíces aquí, gloria a Dios que muchos hispanos pueden decir, ¿cómo vamos al mundo? Y ahí no hay límites, ahí hay oportunidades, muchas. Entonces, es orar, cómo Dios va canalizando eso, mis hermanos. Amén. Una última pregunta para cerrar este tiempo de preguntas y respuestas, y luego entonces pasaremos a concluir este día con un tiempo de oración. Pero gracias por todas sus preguntas, muy, muy valiosas. Adelante, hermano. ¿Cuál es la finalidad del programa de residencia? Una vez que se gradúe el llamado, ¿es a plantar una iglesia y que se quede con esa iglesia, o a seguir a otro nuevo campo? O sea, en la experiencia de ustedes de 5 años, de los que han graduado, ¿cuántos han multiplicado nuevas iglesias? O sea, ¿cuántos han plantado nuevas iglesias? Porque quizás uno puede ver el énfasis de que te preparo, ya plantaste la iglesia y ya tú eres el pastor de esa iglesia. O sea, como programa tienen la finalidad de que se quede en esa iglesia que él abrió, o que se vaya para otra y a otro campo. O sea, en su experiencia de los 5 años, ¿cuántos han replicado lo que ustedes le están enseñando? ¿Llegaron, se enquistaron con una iglesia, en un buen sentido de la palabra, o están plantando más iglesias? Bueno, wow, es una buena pregunta, muy buena pregunta. Ahora mismo yo te puedo decir que ninguno han salido, porque el funding grid de NAM es 5 años y apenas estamos cumpliendo 5 años como residencia, pero todos se han comprometido en quedarse. Ahora, de esas iglesias, algunos ya han plantado otra iglesia. Que gloria a Dios por eso. En Puerto Rico, la que salió de IBC y fue a Puerto Rico, ya ha plantado yo no sé cuántas iglesias ya. Yo creo que era como 7 o 8 iglesias ya han plantado en 3 años. Y otras apenas están abriendo su primera después de 5 años. Otras todavía nada, pero están trabajando para eso. Pero de que se salgan de esa iglesia, dejan líderes y planten otra, hasta ahora ninguno han hecho eso. Pero por lo general nosotros enseñamos que se deben quedar. Pero sé que hay algunos que planten y después se quieren ir a plantar la otra. Pero hasta ahora ninguno lo han hecho. Para serte honesto, yo no... Que El programa es preparar a ese individuo para que plante una iglesia y se quede ahí. Esa es la intención, pero sabemos que Dios hace lo que Él quiera con el hombre y lo envía donde Él quiera. Yo estoy en un proceso personalmente de posiblemente dejar un liderazgo y yo plantar. Yo llevo 5 años allí, porque yo soy plantador, planté una iglesia en Atlanta, después fui a ser pastor y de verdad que aprendí mucho, pero está en mi ADN plantar. Entonces yo estoy con una inquietud buscando dónde
Y quizás nunca lo haga, no sé, pero ya yo por mis 5 años ya estoy como que con el picor de plantar algo. Y yo sé que cada individuo es diferente y Dios lo ha programado diferente. Quisiera yo quedarme en una iglesia para siempre, pero algunos eso no es eso no es lo que Dios le ha dado. Pero hasta ahora, para contestar la pregunta, no tenemos ninguno. Yo diría, el valor, Pastor Bracci, es de multiplicar y reproducir. Entonces siempre tiene que haber multiplicación y reproducción. Lo que afinando tu pregunta, el programa de residencia, quiere asegurar que hay una iglesia plantada saludable, que esa esté bien afincada, afirmada. No quite que ese plantador realmente tenga el valor de multiplicar y reproducirse. Ya los modelos son variados. El modelo de multiplicación a distintos niveles puede variar en cómo se hace. Pero el deseo es, con ese valor, ir a plantar y a multiplicarte y reproducirte en forma como Dios te lo muestre. Todos los modelos variados. Amén. Adelante, hermano David. Una preguntita nada más. El aceite de nano junto con la plantación de residencia son dos cosas distintas. O cuando una persona pasa por el aceite de nano, una vez que lo termina, entra lo que es plantación de residencia. Sí. En realidad son dos rutas que en realidad pueden ser como dos rutas alternativas, pero no necesariamente se tienen que ver de esa manera. En realidad muchas veces depende del caso, es decir, hay de caso a caso. Para algunos el año de residencia es la mejor opción, ¿verdad? No solamente por la etapa en la que se encuentran y lo que requieren en preparación a plantar, sino porque quizás en su etapa de vida, entonces pueden echar mano de eso. Hay otros casos en los cuales quizás no sea la mejor opción, siendo una muy buena opción, y entonces está la ruta de plantadores de iglesias, que comienza con la evaluación, etc. Lo único que no todos están listos para ser evaluados mañana. Entonces, por eso es importante echar mano de recursos como el pipeline, residencia, para que estén listos. Entonces, ahora hay algunos que ya están listos. Entonces, para ellos está la ruta para plantadores de iglesia, que entran en la evaluación y todo lo demás. Sí. Si yo puedo añadir, vamos a suponer que un candidato está considerando plantar. Pues, lo hablamos con el catalítico, pasa por hace todo el trabajo del assessment, de la evaluación, preevaluación. Y dentro de esa preevaluación y el retiro, si es posible, el candidato decide si, dependiendo cómo sale en el retiro, si está verde, él puede ir ya a plantar. Ahora, generalmente nosotros le recomendamos siempre que hay un valor en ir a la residencia. Si el candidato sale amarillo, entonces tiene que, para poder recibir algún apoyo de NAM, tiene que pasar por una residencia, algún tipo de entrenamiento. Y si es rojo, puede ser carpintero, puede ser trabajar en Walmart, ingeniero, pero por lo menos con NAM no sí. No es que estamos, otra vez, el llamado, como dijo muy bien Winston, nosotros no determinamos el llamado, solo determina la iglesia local y Dios, obviamente, pero en cuanto a lo que se ha evaluado, hay cosas que nosotros decimos, mira, esto, 1 Timoteo 3, tú no cualificas, tienes un problema con tu familia, tienes asuntos con dinero, no es irreprochable, etcétera, etcétera. Pero para tú entrar a un programa de residencia, tienes que pasar por la evaluación. Así que es una ruta para tú mejor capacitarte. Pero todo tiene que pasar por la evaluación. Amén. Bien, hermanos, vamos a dejarlo allí. Ya el tiempo se nos ha agotado. Sé que quizás hay algunas preguntas que no tuvieron la oportunidad de hacer, pero nuevamente, reitero,
No solamente se trata de hoy, sino lo que el Señor hará a partir de hoy. Y para eso, tanto Julio, en temas de C-Network Español, su siervo, como catalizador con C-Network acá en la Florida, Emanuel como catalizador de la Iglesia Hispana, estamos aquí para servirles y seguirles acompañando. Así es que muchas gracias, Emanuel, muchas gracias, Julio. Dios los bendiga, hermanos. Un aplauso, claro que sí.